12 del mediodía, Realidad Oculta, LC Televisión, Canal 83. Gracias a los oyentes que nos están reportando siempre sintonía a través del canal, que diariamente nos ven en vivo a esta hora. El caso de Ana Cecilia Cruz, ella está a través de la televisión viéndonos ahora mismo. Gracias, Ana Cecilia, un abrazo. Y también el que está en su carro, recuerden, en vivo 7 a 9 en televisión y todos los programas de acá, como de 5 a 7 también, Fogarate Radio en TV, Canal 83, Claro TV. Miren, amanecemos con la lamentable noticia de la muerte del Papa Francisco. Esta noticia está dando la vuelta al mundo cuando ya en anteriores ocasiones se había especulado sobre su muerte. Y bueno, el día de hoy, lunes, contando a 21 de abril, el Papa Francisco, uno de los papas que había mostrado más empatía de los últimos, ¿verdad? Según relata la historia, y me gustaría colocar con ustedes sus últimas palabras antes de su muerte. Estas fueron sus últimas palabras y su última aparición en televisión. Vamos a escuchar un poquito. Domenica delle Palme, buona settimana santa. Ok, un poquito atrás. Vamos a darle. Buona domenica delle Palme. Buena Semana Santa. Se notaba muy aquejado de salud, incluso la voz. Fue ayer. Esas palabras fueron el día de Domingo de Ramos, o sea, ayer, y dando como el término de la Semana Santa. Se notaba muy aquejado de salud, incluso al momento de hablar. Se le notaba que lo hacía con demasiado esfuerzo. Vamos a ver a qué hora. A buscar el dato preciso. 7:15 de la mañana, hora y 35. De Roma. De esta mañana, hora Roma. O sea, que hace un aproximado de... tenemos como 6 o 7 horas de diferencia. 6. Que murió. Mira, a los 88 años falleció Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco y primer Papa latinoamericano. A sus 88 años ha anunciado el Vaticano hoy lunes. Fue un líder que intentó transformar la Iglesia Católica en una institución más abierta e inclusiva. El cardenal Kelvin Farrell comunicó su muerte con solemnidad, diciendo que a las 7:35 de la mañana el obispo de Roma, Francisco, volvió a casa del Padre tras su muerte. Hay teorías conspirativas, comienza la gente a sacar conclusiones, y los incrédulos de que entienden que todo es una bola de humo para quitarlo del puesto por su delicado estado de salud, y de que realmente no ha muerto nada. Yo entiendo que... 88 no era que tenía. 88 años. Caramba, no, pero la gente fallece. O sea, no puede ser que se crean que no. Y los papas que eligen casi siempre son personas muy mayores ya, o sea, como de cierta edad. 70, no sé si es requisito, me imagino que sí, no soy católica. Sin embargo, creo que sí, que como un requisito después de cierta edad. Quizás por las experiencias y todo eso, entiendo yo. Pero obviamente son seres humanos que en algún momento también se van a ir, ya sea que se enfermen, que se vayan de repente, es normal. Mira, hay que recordar que él sufrió una enfermedad pulmonar crónica y a quien se le extirpó parte de un pulmón de su pulmón en su juventud, que fue admitido en el hospital el pasado 14 de febrero del 2025 por una crisis respiratoria que derivó en una neumonía bilateral y pasó 38 días ingresado. Claro. Uy, Dios. La más larga en sus 12 años. Él se veía visiblemente afectado de salud, también estaba en sobrepeso. Él tenía una frase muy chula que decía... Es que él estaba hinchado por las cortisonas. Por la misma cortisona. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Era una de sus frases. Él se reconoce como el papa deportivo, recibió a Maradona, a Messi, llegó a ir a algunos juegos de fútbol, le gustaba mucho el fútbol. Era un papa muy humilde que... Una de las cosas que se recuerda de él es que desde que llegó al Vaticano fue a los lugares más pobres de Italia, caminaba con poca seguridad. En Argentina también era un sacerdote que estaba entre los pobres. Y ha sido reconocido como un papa inclusivo porque
no tuvo nunca un discurso duro contra las personas que sean de preferencia homosexual, no tenía un discurso contra ellos. Así que para mí fue un buen papa. Sus 3 puntos cardinales, como yo le decía, era la humildad, la misericordia y la inclusión. Esos fueron como sus estandartes, sobre todo con el Papa Francisco durante 12 años de papado, que optó incluso, que fue muy criticado, y gracias al peso que él tenía, él siempre rechazó vivir en la opulencia. Siempre decidió vivir en la humildad, en lo más sencillo dentro del mismo Vaticano. Bueno, él llega en el 2013 justamente, y cuando llega a la iglesia, llega en medio de una situación compleja que estaba viviendo la iglesia, porque obviamente recordemos que hubo una renuncia de un papa y eso fue bastante caótico dentro de la iglesia, porque por lo regular el papa siempre es sustituido por alguien. Cuando fallece alguien es que en automático eligen un nuevo papa. Y en su caso, él llega en medio de una crisis dentro de la iglesia porque se estaban yendo los feligreses, había muchas situaciones de pederastías en el mundo. Acuérdate que fue este papa el que se fue. Joseph Ratzinger. Bergoglio. Joseph Ratzinger, creo que era polaco. O es polaco porque todavía no está vivo. Siempre estaba con una cara aburrida y siempre nunca sonreía. Benedicto XVI. Su nombre es Joseph Ratzinger, polaco. Benedicto, Papa Benedicto XVI. Porque ellos asumen un nombre. Sí, un nombre papal. ¿Quién podría ser un posible sustituto? ¿No? Se habla del de Filipinas. Del de Filipinas. Que ese es como el preferido y como que. Y es de estos tiempos, es muy de redes. ¿Y nunca hay un dominicano que pudiera llegar ahí? No. Yo siempre pensé en López Rodríguez. Nicolás de Jesús López Rodríguez. Ese, bueno, es que lo dudaba, porque por lo regular quienes eligen al Papa son los cardenales. Y nosotros tenemos un cardenal. Entonces, pero no todos los países tienen un cardenal. Entonces, ellos se van a reunir en algo que se llama cónclave, y entonces ahí tienen que elegir. Mientras esté saliendo humo negro, no hay papa. No hay papa. El blanco, hay un elegido. Hay una película que se llama Conclave, que explica perfectamente cómo es el proceso. Muy buena la película. Miren, un abrazo a todos los seguidores de la Iglesia Católica que hoy lamentablemente lloran la pérdida del Papa. No, para decir los requisitos, aquí dice que ser cardenal de la Santa Iglesia Romana y tener menos de 80 años. Y otras cosas, obviamente, es no estar casado y pertenecer a la Iglesia Católica como bautizado. O sea, que menos de 80 años. O sea, óyeme el límite. También dice que es un máximo de 35. Por eso que, pero que siempre como que vemos que eligen personas ya como, ¿verdad? Como mayorcitos. Obviamente, quizá por la experiencia. Para tú llegar a cardenal, tú tienes que pasar un proceso. Muy difícil que una gente joven se convierta en cardenal, porque eso es un proceso que debe agotar. La iglesia obviamente tiene sus requisitos, ¿verdad? Y en eso se puede entender. Pero si nosotros tenemos un arzobispo aquí en República, un cardenal, perdón, en República Dominicana, y le tocará, ¿verdad?, fungir o votar en lo que serían ese cónclave que se realizaría en Roma y aparte, o en el Vaticano, y aparte de eso, en la misma película, y yo siempre he creído que hay muchos intereses y que ahí tú te alías o puedes buscar aliados, quiénes votan y esto, aquello, y la película está perfectamente, creo que estuvo nominada a los Oscars por las actuaciones, porque miren, Isabela Rossellini, Ralph Fiennes, que fueron los protagonistas, ambos, y la película y la película también fue nominada. Es magnífica. Tienen que verla.